El reino vegetal. Estructura. El reino vegetal comprende todos los seres pluricelulares que presentan tejidos y realizan la fotosíntesis. Algunas de sus características son: la célula posee cloroplastos que permite la fotosíntesis y pared de celulosa que le da forma y resistencia. Célula vegetal. Las células forman tejidos que pueden ser de crecimiento, meristemos, de protección, tegumentos, de transporte vascular y de nutrición parenquima. Nutrición. Todas las plantas son autótrofas, aunque algunas especies adoptan otro sistema de nutrición, como las plantas parásitas y las carnívoras. Mediante la fotosíntesis, las plantas utilizan la energía solar para convertir las sales minerales y el dióxido de carbono en moléculas orgánicas. La raíz es el órgano de absorción en los nutrientes inorgánicos, como la formación de la savia abrupta. Esta asciende por el tallo hasta las hojas, en donde tiene lugar la fotosíntesis y la transformación de la savia abrupta en savia elaborada, la cual es distribuida a todas las células del vegetal por medio de tejidos conductores. Reproducción. Las plantas tienen reproducción asexual y sexual. La reproducción asexual tiene lugar cuando un solo progenitor da origen a nueva planta, a partir de ciertas plantas, como bulbos, tubérculos y fragmentos de tallo. La reproducción sexual tiene lugar por la función de los gametos que originan el cigoto, a partir del cual se desarrolla una nueva planta. El ciclo vital de toda la planta se puede distinguir dos fases, atendiendo el número de cromosomas: una fase haploide, que da origen a los gametos masculinos y femeninos, y una fase diploide, que se inicia con la formación de cigoto, que tras su desarrollo da lugar a una nueva planta. Por eso se dice que el ciclo de planta es una alternación de generaciones. El polen que libera las flores masculinas es arrastrado por el viento hasta las flores femeninas, en donde forman un tubo polínico por el cual se desplazan los núcleos masculinos para penetrar el óvulo y realizar la fecundación. Este proceso puede durar 2 años y da como resultado la formación de la semilla. Clasificación de las plantas. El reino vegetal se divide en dos grandes grupos: el de las plantas sin flores, criptógamas, y el de las plantas con flores, fanerogama. Las plantas criptógamas. Como los musgos y los helechos no producen sus gametos femeninos en órganos florales, sino en estructura sencilla en forma de botella, el que se denomina arquegonios. Las criptógamas abarcan dos tipos o divisiones: Las briófitas, que comprenden los musgos, y las hepáticas, y las pteridofitas, que comprenden los helechos, licopodios y equisetos. Las briófitas, musgos o hepáticas. La división briófita comprende plantas y forman finos tapices sobre las rocas, el suelo, los troncos y los árboles. Dentro de las briófitas hay especies terrestres y acuáticas. Sus características son intermedias entre las algas y las plantas superiores, por lo que se consideran como grupo puente en la evolución de las plantas. Las briófitas son plantas con tallos pequeños, sin tejido conductores y hojas sencillas formadas a menudo por una sola capa de célula.
No tienen verdaderas raíces, sino pelillos que las fijan a las rocas y que se conocen como rizoides. Los órganos reproductores se forman en los extremos de los tallos, gametofitos. Los gametos masculinos se producen en los anteroideos y los femeninos en los arquegonios. La fecundación ocurre Cuando el gameto masculino llega al arquegonio y se fusiona con el gameto femenino, dando origen al cigoto, el cual se divide y se desarrolla el esporofito. el esporofito. Porta una cápsula y esporongio, dentro de la cual se forman esporas, que al quedar libres darán origen a nuevas briofitas. Plantas fanerógamas producen dos divisiones, las gimnospermas y las angiospermas. La división gimnosperma está formada por árboles como los pinos y los cipreses. Son plantas fanerógamas por presentar flores. Reciben el nombre de espermáticas por producir semillas. Las semillas no se forman en el interior de un ovario, por tanto no dan frutos. De ahí el nombre de gimnosperma, quiere decir semilla desnuda. Las gimnospermas forman un grupo primitivo de plantas que aparecieron a mediados de la era paleozoica, hace unos 350 millones de años, y que constituyeron la flora dominante de la era mesozoica. Actualmente apenas quedan 700 especies de gran valor para la industria maderera. Las gimnospermas son plantas leñosas, árboles y arbustos que se agrupan formando extensos bosques. Son plantas traqueófitas, pues poseen tejidos conductores de la savia, formado por unas células alargadas llamadas traqueidas. Las hojas son aciculares, es decir, en forma de agujas. Algunas especies tienen hojas escamosas. Las flores forman agrupaciones en forma de piña, denominadas inflorescencias. Hay inflorescencias masculinas productoras de polen e inflorescencias femeninas con óvulos que albergan los gametos femeninos. Estas inflorescencias pueden estar en el mismo árbol o en árboles distintos. La estructura de una flor es muy sencilla. La flor femenina está formada por una hoja modificada a manera de escama con dos óvulos en su base. Estas flores se agrupan alrededor de un eje floral, dando lugar a la inflorescencia. La flor masculina está formada por una escama de sacos polínicos. También se agrupan formando conos más pequeños que los femeninos, pero en mayor número. En los sacos polínicos se forman los granos de polen. El polen que libera a las flores masculinas es arrastrado por el viento hasta las flores femeninas, en donde forman un tubo polínico por el cual se desplazan los núcleos masculinos. Para penetrar el óvulo y realizar la fecundación, este proceso puede durar 2 años. Como resultado, la formación de la semilla. Clasificación. Casi todas las gimnospermas actuales pertenecen a la clase conífera, llamada así por la presencia de conos reproductores. Esta clase abarca varias familias, de las cuales las más importantes son las pináceas, que comprenden los pinos, abetos y cedros. Las cupresáceas, que comprenden los cipresos y enebros. Las angiospermas son plantas llamadas completas porque tienen raíz, tallo, hojas, flores y fruto. Todos estos órganos poseen diversas formas. Así las raíces pueden ser bibotantes o fibrosas. El tallo puede ser herbáceo o leñoso, y las hojas tienen formas muy variadas, tanto en el limbo como en las nervaduras, o en la disposición sobre el tallo. Lo mismo sucede con las flores y frutos. Estructura de la flor. La flor se considera como un conjunto de hojas modificadas con función reproductora. Una flor
del tipo más generalizado, consta de las siguientes piezas florales o verticilos: sépalos, pétalos, estambres y pistilo. Estos verticilos se insertan en el péndulo floral. Los sépalos y los pétalos son los verticilos externos. Los sépalos, unas hojitas casi siempre verdes, constituyen el cáliz. Los pétalos, de colores vivos, constituyen la corola. En ciertas especies, como en el sauce, estos verticilos pueden faltar, y en otra, como el curubo o el tabaco, es frecuente soldadura de los sépalos, gamosepalia, y en los pétalos, gamopetalia. Los estambres y el pistilo son los verticilos internos. Los estambres son los órganos masculinos que llevan en su extremo superior la estructura llamada antera, en donde se forman los granos de polen. El conjunto estambres se denomina endróseo. El pistilo o gineceo es el órgano femenino. Presenta forma de botella, con una base ancha, denominada ovario, en donde se encuentran los óvulos. Las flores, que poseen los 4 tipos de verticilos, son completas y se conocen como flores hermafroditas, pues los 2 sexos se encuentran en la misma flor. Otras flores, como las del maíz, son unisexuadas, pues los verticilos sexuales se encuentran separados en flores diferentes. Formación del fruto. Cuando el polen está maduro, sale de las anteras y es transportado al estigma del pistilo, donde desarrolla un tubo polínico que se alarga hasta alcanzar el óvulo. Ahí se realiza una doble fecundación. Una de las células espermáticas, gemato masculino, se fusiona con la ovocélula, gemato femenino, para formar el cigoto, al mismo tiempo que la otra célula espermática del grano de polen se fusiona con los 2 núcleos polares del óvulo para formar el endospermo o sustancia alimenticia de reserva. El cigoto, por su parte, experimenta varias divisiones hasta formar el embrión pluricelular. El óvulo, con el embrión que contiene el alimento almacenado en forma de endospermo, se transforma en semilla. Tras la fecundación, el ovario crece y se transforma en fruto, el cual puede ser carnoso, como el tomate, o seco como el maíz. Así pues, en el sentido estricto de la palabra, el fruto es un ovario maduro que contiene semillas. Los cotiledones son partes del embrión que por lo general cumplen una función fotosintética cuando la semilla germina.